Muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un privilegio poder compartir con ustedes este hermoso sábado en tu hogar, en tu iglesia. Por eso es que vamos a estudiar la palabra del Señor. Y para eso quiero invitarte que podamos tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por el sábado que nos regalas. Y ahora al estudiar tu palabra, queremos suplicarte que nos llenes de tu Espíritu Santo para comprender un tema tan importante, tan profundo, que es necesario, Señor, que podamos afianzarlo a medida que se acercan, Señor, los tiempos finales. Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos, aquellos hermanos, amigos que nos están escuchando. Pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Ha salido una película muy interesante en este año. Es una película animada, un drama, una comedia llamada Soul, que en español significa alma. Esta está ahora disponible en una plataforma, y no lo digo para que lo mires, sino para que veas lo accesible que está en las plataformas de streaming. Esta película ha sido aclamada como una de las mejores producciones del cine animado. ¿Y de qué trata, no? Trata sobre un profesor de música llamado Joe que sufre un accidente cuando se cae en una alcantarilla que estaba abierta. Él queda en coma, va al hospital, pero aquí viene la trama de la película. De su cuerpo sale un alma. De su cuerpo sale un soul, ¿no? Y esta va a un lugar que se llama el gran más allá. Como esta alma no quiere ir a ese lugar y no quiere morir porque ya ahí su cuerpo moriría, él va a otro lado que se llama el gran antes. ¿Y qué es lo que se hace allí? Se preparan las almas durante años, siglos, milenios, hasta que está preparada para ir al cuerpo que tiene preparado al momento de nacer. Toda la trama trata del alma justamente de Joe queriendo volver a su cuerpo. Y hay muchas cosas que no vienen al caso, pero quiero reflexionar con vos acerca de esto. Porque tiene aval bíblico. Realmente la Biblia nos habla de algo que sale de un alma, de un espíritu que sale cuando la persona muere. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Tenemos que tener muy en cuenta estos detalles porque son experiencias que cada vez se ven más en películas de adultos, en la que estamos viendo ahora que fue preparada para niños, en novelas, series, novelas de la literatura. Tenemos que tener mucho cuidado ante este engaño que cada vez es más generalizado. Alguno me podrá decir, pero la Biblia habla de que la persona va a algún lugar. Y muchos me han citado un caso particular, que es el que quiero que meditemos en esta mañana. Y es el caso de Saúl y su encuentro con el supuesto Samuel. Para eso te invito a buscar y vamos a analizar, ¿no? Y quiero responderte a esta pregunta. ¿Es realmente Samuel el que se le aparece a Saúl? Y ya te digo que no. Pero te voy a decir por qué no. Y de acuerdo a lo que dice el relato del primer libro de Samuel, capítulo 28. Quiero que busques en tu Biblia este pasaje y vamos a responder la pregunta. ¿Fue realmente Samuel el que se le apareció a Saúl? No. Y te doy la primera razón. No fue Samuel, porque cuando la persona muere, deja de existir. La persona muerta no sabe nada. Y por eso quiero que leamos el primer pasaje que se encuentra en el capítulo 28, versículo 3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Muchas veces pasamos por alto este pasaje.
Pero este pasaje es el que nos va a marcar, vendrán a ser los lentes que nos van a ayudar a visualizar el resto del pasaje. Y fíjense lo que dice. Dice que Samuel ya había muerto. Es decir, que el pasaje te está diciendo, el que va a aparecer más adelante no es Samuel, porque él está muerto. Y en la Biblia, cuando la persona está muerta, ya no existe, ya no está en ningún lado. Por eso, la primera razón por la cual te digo que no es el profeta fallecido es porque él descansaba en su tumba. Y fíjense que en el capítulo 25 del mismo libro, en el versículo 1, dice allí que murió Samuel y todo Israel se juntó y lo lloraron, lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces, todo el pueblo sabía que él había fallecido. Mis queridos hermanos, la persona cuando muere no sabe nada. Para entender la muerte necesitamos entender el origen de la vida. Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice que Dios, cuando creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra y puso en él aliento de vida. Aquí encontramos entonces que el hombre llegó a ser, dice allí, un ser viviente. Y la palabra que se traduce allí como ser en hebreo es nefesh. La palabra nefesh es la que solemos encontrar en nuestras Biblias, que se traduce como alma, como soul. Fíjense ustedes que en la Biblia el nefesh aparece 755 veces. Y podemos encontrar cerca de 40 traducciones en español. Alma es una de ellas. Puede ser traducido como vida, como ser viviente, como ser. Pero lo que más me llama la atención es que nefesh literalmente significa garganta, significa tráquea. ¿Y por qué asocia el pensamiento hebreo la vida, el ser mismo de la persona con la tráquea? Y los comentadores dicen que es justamente porque necesitamos de la tráquea para respirar, necesitamos de la tráquea para beber agua, necesitamos de nuestra garganta para respirar. Las funciones básicas para mantener la vida están relacionadas justamente con la garganta, y por eso es que el hebreo tradujo nefesh como la vida misma. Por eso es que para el pensamiento hebreo no tenemos tiempo para analizar cada uno de los textos, pero quiero decirte que no tiene nada que ver con una entidad independiente fuera del cuerpo. El alma no es algo que sale del cuerpo, que entra en el cuerpo para el pensamiento bíblico. El alma es justamente una perspectiva que da justamente la palabra de Dios del ser interno, de algo interior, pero que es parte justamente y es justamente el mismo hombre que está vivo. Me gustó mucho un libro que leí de un teólogo católico llamado Hans Wolf. Él escribió una obra magistral llamada Antropología del Antiguo Testamento. Y él al analizar la palabra nefesh, él dice lo que muchas veces nosotros hemos expresado como pastores: el hombre no tiene nefesh, el hombre es nefesh y vive como nefesh, dice él. Por eso es que nosotros somos almas, el ser vivo que se mueve, que anda, que va, que viene, es el alma. Vos sos un alma, yo soy un alma. Y es por eso, mis queridos amigos que nos están escuchando, necesitamos profundizar en este tema, porque hoy es muy, muy popular los conceptos de que, anda un alma en pena. Muchas veces lo encuentro, ¿no? En gente que no conoce el Evangelio o gente que todavía está profundizando en la palabra de Dios. Se fue un alma, viene un alma, oremos por las almas. La Biblia, para la Biblia, el alma no sale. Cuando la persona muere, Génesis capítulo 3, versículo 17, dice que allí, cuando la persona muere, el polvo vuelve a la tierra. La persona desaparece. La persona deja de existir. Por eso no nos dejemos engañar, no dejemos que los medios de comunicación nos invadan con estas ideas que cada vez van a ser más comunes en el tiempo del fin. No dejemos que nuestros jóvenes miren, lean, escuchen literatura que tienen que ver
con el espiritismo y cuidado con nuestros niños, con lo que ven, con lo que escuchan desde tan temprana edad. Por eso es que este texto de Samuel no nos puede hablar de un alma que vuelve y sobre todo del profeta. Entonces, ¿quién era? Entonces ahora viene la pregunta, ¿y cómo se le apareció? ¿Y qué fue lo que vio el rey? ¿No fue Samuel entonces el que se le apareció? No, porque fue un engaño de Satanás. Y ahora quiero que sigamos leyendo justamente en el capítulo 28, versículo 4, que los filisteos se juntaron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Esta batalla era decisiva. Él tenía todas las de perder. Y es por eso que tiene miedo frente al enemigo y decide buscar a Jehová. Fíjense que dice el verso 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Por los medios habituales con los cuales los reyes, las personas se comunicaban con Dios, él no le contestó, Dios no contestó. Y es por esta razón que te pregunto, si Dios no contestó por los medios habituales, ¿por qué va a utilizar algo que no era aprobado por Él, como vamos a leer más adelante? Por eso tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo en la desesperación hacia dónde recurrimos. Entonces allí Él ahora le va a decir a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí que hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diga. La mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Y aquí viene otro detalle interesante. Lo leímos en el versículo clave que se encuentra en el versículo 3. Samuel había muerto. Pero hay otra información que ahora es repetida nuevamente, que es cuando Saúl estaba consagrado, cuando Saúl estaba lleno del Espíritu Santo, cuando Saúl era fiel a Dios, él mismo había erradicado, él mismo había echado, expulsado a todos los brujos, a los espiritistas. Por eso es que ahora, en un momento de desesperación, de apostasía, de rebelión, él ahora va contra los principios que un día él defendió. Va contra los principios que un día él aceptó, pero que ahora decide romperlos. Y va a buscar una bruja, y lo busca en Endor. Endor era un lugar que se destacaba porque no había sido conquistada por los israelitas. Eso le correspondía a Manasés. Y Manasés dice que no pudo justamente conquistar de manera plena esa tierra. Así que estaba llena de personas cananeas que se dedicaban al ocultismo, algo muy común en esa época y en ese contexto. Por eso es que cuando él llega, se disfraza. Y fíjense qué triste, ¿no? Un contexto de engaño. Estamos viendo un contexto de engaño, pero de parte del ungido de Jehová. Él mismo se disfraza y quiere engañar a esta mujer. Y ahora, en el versículo 10, él jura por Jehová diciéndole, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Entonces él le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra hizo gran reverencia. Mis queridos amigos, hermanos que están en sus hogares, esto es muy triste,
de parte de un hijo de Dios que conocía lo que el Señor quería para su vida, recurrir a esta sesión espiritista, podríamos decir. Buscar el auxilio en alguien que justamente no seguía los principios divinos. Y por eso es que ahora viene lo que quiero destacar, ¿no? ¿Quién fue el que se apareció? Yo te dije que fue Satanás. Ahora vamos a decir por qué. En primer lugar, la mujer era una persona que se dedicaba a hablar con los espíritus de los fallecidos. Ese era su trabajo, esa era su tarea. Allí dice que era una persona que tenía el espíritu de los muertos, de los fallecidos, dice de manera literal en el hebreo. Pero no solamente esto. A mí me llama la atención que la palabra que se utiliza allí en el capítulo 3 y también en el versículo 9, habla de los adivinos. ¿Quiénes son los adivinos? En hebreo, la palabra adivinos se dice Gideonim. La palabra Gideonim es un sustantivo que deriva de un verbo en hebreo que es yadá. Vos me diréis, ¿y qué tiene que ver todo esto? Mira, yadá significa conocer. Y por eso es que la manera de traducir literalmente la palabra adivino, espiritista, en hebreo serían los conocedores. Los que saben más, los que conocen más. Esa sería la traducción literal de un espiritista, el que conoce más. Por eso, el comentario bíblico adventista dice que es interesante porque en el tiempo antiguo era obvio que una persona espiritista era alguien que conocía algo que el resto no. Era alguien que conocía y que sabía las cosas ocultas que estaban privadas a cualquier otra persona. Una persona espiritista era un Gideonim, era un conocedor, un entendido. Por eso es que en el versículo 14, fíjense que dice, ¿cuál es su forma? Y ella dice, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Esta era la manera habitual de Samuel, ustedes lo pueden ver en otros relatos, que él siempre está con su manto. Y ahora, fíjense que algo viene muy interesante porque leí varios comentarios de esto, que toman este texto para decir que realmente era Samuel. Y el verso dice así, verso 14. Saúl entonces entendió que era Samuel. Allí dice que él entendió. Él usa el verbo yadá. ¿Sabes qué pasa en este momento? Saúl se convierte en un conocedor. El texto hace un juego de palabras en hebreo, en Gideonim, Yadá, y por eso es que ahora el rey de Israel se convierte en un espiritista. Es por eso que él ahora va a ver, va a entender, va a conocer lo que los demás no conocen. Tristemente, el hombre de Dios termina cayendo en las profundidades de Satanás. Él ahora se convierte en un espiritista más y va a charlar y va a hablar con este espíritu. Por eso es que la mujer cuando evoca a los espíritus dice que vienen dioses, eran varios, ella ve varios espíritus que surgen de la tierra, algo muy común en ese contexto de creer que justamente las personas al morir iban al inframundo. Y por eso es que ahora ella cuando ve, él le pregunta cuál es su forma. Y fíjense que ahora él se transforma en esto. Por eso, mis queridos hermanos, queridos jóvenes que me están escuchando, quiero hacerte un llamado para que nunca vayas a Endor. A veces puede causar curiosidad, conocer. Y bueno, ahora que hablaron de la película, vamos a mirarla, a ver de qué se trata. O vamos a leer esta literatura que me dijeron que está muy buena, que habla de vampiros, que habla de... Pero son buenos. Cuidado. Son entretenidas. Cuidado. Podemos entrar en Endor, podemos entrar en el juego de querer conocer, de querer saber un poco más. Pero el enemigo nos va a prender si nosotros entramos en su territorio. Ese fue el error del rey, entrar en el territorio enemigo. Por eso cuidado con las avenidas del alma, porque en el tiempo del fin, en el tiempo final, el enemigo utilizará muchos
muchos engaños, y este será uno de ellos. La hermana White nos dice en el conflicto de los siglos, y quiero invitarte que leamos el conflicto de los siglos, y dice lo siguiente: muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Fíjense que el enemigo va a jugar con nuestros sentimientos. Personas queridas, personas amadas, que van a aparecer delante de nosotros y tendremos que decidir lo que dice la palabra de Dios, que los muertos nada saben, según Eclesiastés 9, capítulo 4, versículo 4 y 5. Podemos leer un montón de otros textos, pero te invito a que busques en tu Biblia. Y si nos estás escuchando por primera vez y esto va contra lo que crees, pedile a alguien que te enseñe. Pedile a alguien adventista del séptimo día que te enseñe su fe sobre el estado inexistente de los muertos. Por eso es que sigue diciendo otra cita que también escribió Elena de White y dice: es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de quienes han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. Muy fuerte la cita, donde vamos a tener que enfrentar en muchas ocasiones, tal vez no todos, pero aparecerán y tenemos que estar firmes con la verdad de la palabra del Señor. Pero no termina allí, la cita dice: de esta manera inducen a la gente a creer a sus amigos muertos, que son ángeles de Dios que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Estos ángeles impíos, que pretenden ser amigos muertos, son considerados con cierta idolatría, y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. Por eso es que el peso, el valor, la importancia, la prioridad de profundizar en estos temas, profundizar en la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre las almas? ¿Qué dice sobre los espíritus? ¿Qué dice sobre el cielo, el infierno? Son temas que tenemos que profundizar y que, para los que me conocen, son temas que me apasionan, porque será uno de los engaños finales del tiempo del fin. La hermana White también nos dice, ¿no?, que en el tiempo del fin, también en el conflicto de los siglos, página 645, dice que a merced de dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Por eso, mi querido amigo, amiga, queridos hermanos que están escuchando, tengamos la verdad presente en nuestras vidas. Tengamos en alto la palabra de Dios. No será fácil ante los engaños que día a día van avanzando, pero necesitamos instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, necesitamos instruirnos en lo que dice el Señor, en un escrito está. No termino allí. Primer libro de Samuel también nos dice en el capítulo 28 que este supuesto Samuel comienza a hablar, lo reta, ustedes pueden seguir justamente leyendo, pero me podrás decir nuevamente, pero ¿no es Samuel? No. ¿Sabes por qué no? Porque Dios también condenó estas prácticas. Si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, dice lo siguiente: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por esta abominación en Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por eso es que el Señor condena
condenó estas prácticas. Después podemos ver de que una de las causas por las cuales vino el exilio también fue por esta. Podemos ver un relato que hay en Hechos de los Apóstoles sobre Pablo, que le quita el espíritu a una joven que también era divina. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dice de que los hechiceros, los espiritistas van a ser también enviados en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque Dios no avala esto. Porque la persona cuando muere deja de existir, entonces no puede ser justamente el alma o el espíritu de la persona con la que uno tenga comunicación, sino que son los mismos espíritus malignos. Mis queridos hermanos, por eso necesitamos nosotros más que nunca tener en cuenta que el primer engaño que hizo Satanás fue justamente no morirás. Y sigue. No, esa frase sigue hasta el día de hoy retumbando en las películas, dibujitos, en la literatura, en la música, poesía, en todos lados. En nuestra cultura hoy es muy común y ya lo era en la cultura, como dice allí, del antiguo cercano oriente. Los egipcios la tenían, los babilonios, los medos persas. Se difundió más con el helenismo, con Platón, y luego diferentes cristianos fueron adoptando la idea de que hay un alma, de que sale un espíritu que entra, cuando en realidad la palabra de Dios nos muestra algo totalmente diferente. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza de inmortalidad? ¿Dónde está nuestra esperanza de vida? Y hoy quiero decirte que la esperanza está en Jesús. Hoy quiero decirte que nuestra esperanza de vida eterna está en Cristo y la resurrección. Por eso es que como cristianos necesitamos más que nunca soñar con la venida de Jesús, proclamar la venida de Jesús. Aquí seguramente habrán personas que han perdido seres queridos en estos tiempos. Yo he perdido seres queridos. Perdí un amigo, no a causa del COVID. Y sueño con el día de encontrarme con él cuando Jesús venga. Por eso, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la palabra de Dios es fiel y es segura. El Señor pronto vendrá y aquellos que duermen en el Señor resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 en adelante, dice que ellos resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos justamente trasladados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y me encanta cuando dice, así estaremos siempre con el Señor. Aliéntense unos a otros con estas palabras. Por eso es que nuestra seguridad es la vida eterna en Cristo Jesús. Es el regreso de Cristo, cuando Él nos devuelva y nos inmortalice, cuando Él nos glorifique, si vamos al descanso, resucitemos y nuestro cuerpo sea glorificado sin dolor, sin mancha, sin rastro de pecado. Mis queridos hermanos, ese es el mensaje del Señor para nosotros. La muerte es un enemigo. La muerte ha sido el enemigo de Dios y de la humanidad que entró por causa del pecado. Pero el Señor pronto la erradicará, pronto la sacará de la existencia, porque dice ahí Apocalipsis que ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor ni llanto. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, estamos en los tiempos finales y el enemigo está usando muchos medios para distorsionar la verdad. Está llegando a nuestros niños, quiere llegar a nuestros jóvenes, quiere entrar a través de lo que vemos y escuchamos. Y sobre todo con este tema, que es uno de sus mayores engaños para pervertir la esperanza del mensaje divino, del pronto regreso. Por eso es que hoy necesitamos más que nunca cuidarnos de lo que vemos, de lo que se escucha, de lo que se habla en nuestros hogares, de lo que ven nuestros niños, de lo que leen nuestros jóvenes. Mis queridos hermanos, no le demos pie al enemigo para llevarnos a Endor. Este rey que un día había comenzado profetizando, terminó siendo un espiritista. Un día que el Señor escogió
a este hombre para ser un hombre elegido por Dios, ahora terminó justamente practicando lo que el Señor abominaba. Por eso es que el pecado muchas veces nos hace descender. Pero el Señor está allí para ayudarnos, para pedirle ayuda y para seguir justamente predicando la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor pueda dirigir tu vida siempre mirando hacia adelante. Que juntos podamos predicar que Él volverá y si hemos perdido a nuestros seres queridos, si hemos perdido seres amados, tener la seguridad que nos encontraremos pronto cuando Jesús venga en gloria y majestad. Por eso quiero invitarte en esta mañana que podamos elevar una oración, entregando nuestras vidas, entregando nuestras familias, para que juntos esperemos a nuestro Salvador. Te invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte por la fidelidad, Señor, de tu verdad. Y hemos visto, Señor, de que el enemigo quiere prendernos en sus redes, Señor. A través de diferentes medios lo está haciendo y pedimos que podamos ser, Señor, libres de todas ellas, sino que, al contrario, estemos afianzados en la verdad, que prediquemos esta verdad, de que la esperanza nuestra está en la venida de Jesús, no en la vida después de la muerte, no que hay algo mejor allá, Señor, sino que lo nuestro se fundamenta, Señor, en el regreso bendito de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, acompáñalos y fortalécelos, que podamos cada día profundizar en tu palabra y sobre todo prepararnos y preparar a otros para tu pronto regreso. Te lo agradecemos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.